En la ciudad de Sevilla, una de las más bellas y ricas de España, vivía una mujer llamada Isabel de Montoya. Era conocida en todas partes como una de las mujeres más acaudaladas de la región. Su mansión, de muros blancos y ventanales de cristal tallado, se levantaba en medio de la ciudad como un monumento de lujo y poder. Quienes la veían pasar por las calles en su carruaje adornado con oro y terciopelo, sabían que no había otra mujer con más riquezas que ella. Sin embargo, junto con su fama de millonaria, también corría otro rumor. Isabel despreciaba a los pobres. Nunca se la veía entregando limosna, nunca tendía la mano a los mendigos que esperaban a la salida de las iglesias, y mucho menos ofrecía una palabra de consuelo a los necesitados. Para ella, los pobres eran responsables de su propia miseria, y repetía con frialdad: cada uno tiene lo que se merece. Yo soy rica porque trabajé duro y porque mi familia supo invertir. Ellos no tienen nada porque no saben luchar por lo suyo. Isabel había heredado la fortuna de su padre, un comerciante exitoso que había dejado tierras, casas y negocios en sus manos. Pero con el tiempo, esa abundancia no hizo de ella una mujer generosa, sino más bien altiva, orgullosa y arrogante. Quienes trabajaban en su mansión la servían con temor, porque sabían que una palabra equivocada podía costarles el empleo. En las calles de Sevilla, los niños descalzos y las madres solas con sus hijos extendían la mano esperando un pedazo de pan. Pero cuando Isabel pasaba, su mirada no era de compasión, sino de desprecio. No ensucien mi camino, les decía mientras sus sirvientes apartaban a los mendigos. Sin embargo, lo que nadie sabía es que, detrás de aquella apariencia de seguridad, había un vacío que ninguna joya ni banquete podía llenar. En las noches, cuando el silencio de la mansión caía como un manto pesado, Isabel se quedaba sola en su habitación, rodeada de muebles finos, espejos de oro y perfumes costosos. Encendía velas que iluminaban el cuarto, pero la oscuridad de su alma seguía intacta. No tenía amigos verdaderos, no conocía lo que era el amor sincero, y su corazón estaba endurecido como una piedra. El dinero le daba poder, sí, pero no le daba paz. Una tarde, mientras regresaba de una reunión con otros comerciantes adinerados, Isabel pasó frente a la plaza central de la ciudad. Allí, un grupo de personas humildes se agolpaba alrededor de un hombre que hablaba con voz serena pero poderosa. Era un hombre vestido de manera sencilla, con túnica blanca y un manto rojo sobre los hombros. No tenía guardias, no tenía riquezas, pero todos lo miraban con atención, como si cada palabra que salía de su boca fuera un tesoro. Ese hombre era Jesús de Nazaret. Isabel, movida por la curiosidad, detuvo su carruaje. No porque quisiera escuchar, sino porque le sorprendía ver tanta gente reunida alrededor de alguien tan pobremente vestido. Sus labios se torcieron en una sonrisa burlona. ¿Cómo pueden perder el tiempo escuchando a un hombre así? ¿Qué puede enseñarles a alguien que no tiene nada? Pero entonces sucedió algo que ella no esperaba. Jesús levantó la mirada y sus ojos se cruzaron con los de Isabel. Fue solo un instante, pero ese instante fue suficiente para que un escalofrío recorriera todo su cuerpo. No era una mirada de reproche, tampoco de odio, sino una mirada profunda, que parecía penetrar en lo más oculto de su alma. Isabel, nerviosa, ordenó al cochero avanzar. Quería escapar de aquella sensación extraña que la había dejado sin palabras. Esa noche, mientras intentaba dormir, la imagen de esos ojos volvió a su mente una y otra vez. ¿Por qué se sentía inquieta? Porque esa simple mirada había removido algo que llevaba años oculto bajo capas de orgullo y vanidad. Los días siguientes, cada vez que Isabel salía a la ciudad, veía más multitudes alrededor de aquel hombre. Escuchaba rumores de que sanaba a enfermos, de que daba de comer a los hambrientos con apenas unos panes, de que abrazaba a los niños pobres y consolaba a las viudas. Todo aquello la molestaba, porque no entendía cómo un hombre sin riqueza podía provocar tanto impacto. Pero cuanto más trataba de ignorarlo, más fuerte se volvía esa incomodidad en su corazón. Hasta que un día, Jesús volvió a dirigirse directamente a ella. No con palabras, sino con un gesto que lo cambió todo. Mientras hablaba a la multitud, dijo: «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Al decirlo, volvió a mirarla, y en su interior Isabel sintió como si esas palabras fueran dirigidas exclusivamente a ella. La mujer millonaria que despreciaba a los pobres empezaba a descubrir que había algo más grande que su dinero. Sin saberlo aún, estaba a punto de vivir el encuentro que transformaría su historia para siempre. Antes de continuar con esta historia tan impactante, quiero hacerte una invitación muy especial. Si ya formas parte de esta comunidad, gracias de corazón por acompañarnos cada día. Pero si todavía no lo has hecho,
te animo a que revises ahora mismo si ya estás suscrito a este canal. Es muy fácil, solo tienes que hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, podrás recibir cada uno de nuestros mensajes, reflexiones y oraciones que buscan acercarte más a Jesús y fortalecer tu fe en los momentos más difíciles. No dejes pasar esta oportunidad de crecer espiritualmente y de ser parte de una gran familia que camina unida en la esperanza y en el amor de Dios. Hazlo ahora, y sigamos juntos en este camino de fe. La mujer de riqueza y orgullo. Isabel de Montoya había nacido en el seno de una familia privilegiada. Su padre, don Alfonso de Montoya, había sido un comerciante visionario, dueño de barcos que surcaban el Mediterráneo llevando especias, telas finas y metales preciosos. Su madre, doña Catalina, era conocida por su elegancia y por mantener siempre la reputación de la familia intacta frente a la sociedad. Desde pequeña, Isabel aprendió que la riqueza era un escudo y que el apellido Montoya debía pronunciarse con respeto. Cuando quedó huérfana a los 20 años, heredó toda la fortuna familiar. Desde ese día, se convirtió en la mujer más influyente de Sevilla. Tenía tierras donde trabajaban jornaleros, casas alquiladas en los barrios comerciales, y una mansión que se alzaba con columnas de mármol y fuentes de agua cristalina. Sus fiestas eran comentadas en toda la ciudad, mesas largas llenas de manjares, vinos importados y músicos que tocaban hasta la madrugada. Isabel disfrutaba del reconocimiento. Al caminar por la plaza, la gente bajaba la cabeza, no por respeto genuino, sino por miedo a ser juzgada. Ella lo sabía, y esa sensación de poder la alimentaba. Vestía siempre con sedas traídas de Oriente, collares de perlas que colgaban sobre su pecho y anillos que brillaban bajo la luz del sol. Cada paso que daba estaba acompañado de sirvientes que sostenían su abanico, sus bolsas y hasta sus mascotas. Sin embargo, con cada joya que lucía, su corazón se hacía más duro. A su alrededor, la pobreza era evidente. En las esquinas de las calles de Sevilla, mendigos esperaban una moneda. Niños descalzos pedían pan. Mujeres agotadas pedían un poco de agua. Pero Isabel no veía personas, veía obstáculos, veía molestias. Y aunque las súplicas eran constantes, sus respuestas eran siempre las mismas. Un gesto de disgusto y palabras que herían más que el hambre. «Levántate del suelo», decía con desdén a un anciano que pedía limosna frente a la iglesia. «Tu miseria es tu propia culpa». Sus sirvientes la imitaban, alejando a los mendigos con palos o gritos, como si fueran una plaga que ensuciaba la imagen de su señora. En su mansión, Isabel se rodeaba de lujos. Tenía espejos gigantescos donde pasaba horas admirando sus vestidos nuevos. Organizaba reuniones con otros ricos donde presumía de sus joyas y de sus adquisiciones más recientes. Hablaba con orgullo de las tierras que había comprado, de los barcos que partían con mercancías, de los contratos que aseguraban aún más oro en sus arcas. Pero lo que más mostraba su carácter era la manera en que trataba a los que consideraba inferiores. A sus criados nunca les dirigía la palabra por su nombre. Para ella, eran simplemente sirvientes. Si uno cometía un error, era humillado delante de todos. Si alguien pedía un aumento, era despedido sin contemplaciones. Isabel no conocía la compasión. Había adoptado una creencia que repetía como un lema: el dinero es la medida del valor de una persona. Esa frase la justificaba para despreciar a quienes no tenían nada. Una tarde, mientras paseaba en su carruaje por la ribera del río Guadalquivir, vio a un grupo de niños pescando con improvisadas cañas de madera. Reían y corrían descalzos, felices con apenas unas migajas de pan que compartían entre ellos. Isabel, al verlos, frunció el ceño y comentó en voz alta: «¡Qué gente tan miserable! Y aún así sonríen. Nunca entenderé cómo pueden estar satisfechos con tan poco». Esa frase fue escuchada por una anciana que pasaba por allí. La mujer, con el rostro arrugado y los ojos cansados, levantó la vista y la miró fijamente. Con voz temblorosa, pero firme, le dijo: «No es la pobreza lo que te asusta, hija. Es el vacío de tu corazón». Isabel se estremeció al escucharla, pero enseguida ordenó a su cochero avanzar, fingiendo que no había oído nada. En el fondo, sin embargo, esas palabras se clavaron como una espina. A pesar de todo su orgullo, había momentos en que la soledad la perseguía. En las noches, al recostarse en su cama cubierta de sábanas de seda, escuchaba el silencio de la mansión. Un silencio tan profundo que ni la música, ni los banquetes, ni las risas superficiales de sus invitados podían llenar. Isabel era millonaria, sí. Tenía todo lo que cualquiera pudiera desear: vestidos, joyas, propiedades y sirvientes. Pero su corazón estaba vacío.
Y lo más peligroso de todo era que no lo reconocía, porque estaba convencida de que su riqueza era suficiente para sostenerla por siempre. En la Sevilla de aquellos días, todos conocían a Isabel de Montoya como símbolo de poder y abundancia. Pero Dios ya tenía preparado un plan. Porque aunque ella despreciaba a los pobres, había alguien que no la despreciaba a ella, Jesús. Y pronto, esa mujer orgullosa se vería cara a cara con la única riqueza que no podía comprar. Amado hermano, amada hermana, en este momento quiero abrir un espacio muy especial contigo. Sabemos que cada familia carga con luchas ocultas, con dolores que muchas veces no se dicen en voz alta. Quizás en tu casa se vive una situación difícil, un conflicto que parece no tener salida, un hijo que se ha apartado del camino de Dios, un matrimonio que necesita restauración, un familiar que está sufriendo una enfermedad que desgasta el alma. El desprecio hacia los pobres. Cada mañana, Isabel de Montoya recorría las calles de Sevilla en su lujoso carruaje tirado por caballos relucientes, vestidos con arneses de cuero bordado en oro. Desde su ventajoso asiento, podía observar a la gente que vivía fuera de su mundo de lujo. Niños descalzos jugando entre el polvo de las calles, mujeres con vestidos desgastados cargando a sus hijos en brazos, ancianos que se apoyaban en bastones gastados y extendían sus manos temblorosas, esperando una limosna que casi nunca llegaba. Pero Isabel no veía seres humanos. Para ella, eran meros obstáculos, elementos de un paisaje que no debía tocar su perfección. Su mirada los atravesaba con desdén, y su corazón, endurecido por años de orgullo y comodidad, no sentía ni un atisbo de compasión. En sus pensamientos, la pobreza era sinónimo de debilidad, fracaso y vergüenza. ¿Por qué no se levantan y luchan por algo?, murmuraba mientras el cochero desviaba el carruaje para no ensuciarse con los mendigos. Si yo hubiera estado en su lugar, ya habría hecho algo para mejorar mi vida. Sus palabras no eran solo un reflejo de su arrogancia, sino también una declaración de cómo percibía la justicia en el mundo. Si alguien sufría, era porque lo merecía. La injusticia, la desigualdad, el hambre y la enfermedad no eran responsabilidad de la sociedad ni del corazón humano, sino de cada individuo que no sabía esforzarse como ella. Los sirvientes que la acompañaban replicaban esa actitud, aleccionados desde la infancia para mantener la imagen de la señora intocable. Cuando algún mendigo se atrevía a acercarse demasiado, eran empujados, reprendidos e incluso, en algunas ocasiones, expulsados con gritos y amenazas. Isabel nunca había comprendido que detrás de cada rostro ajado y manos sucias había una historia de lucha, esperanza y, sobre todo, necesidad de amor. En una tarde soleada, mientras paseaba por la plaza del mercado, Isabel presenció una escena que, para cualquier otra persona, habría despertado compasión. Un niño de apenas 7 años, con ropa rota y pies llenos de lodo, trataba de vender unos pequeños ramos de flores silvestres. Sus ojos reflejaban esfuerzo y miedo, mientras su madre, una mujer joven de rostro demacrado, lo animaba con una sonrisa tenue, tratando de mantener la esperanza. Isabel, al verlos, levantó una ceja y dijo en voz alta: «¡Qué desperdicio de vida! ¿Y dicen que quieren mejorar? Si no tienen nada ahora, nunca lo tendrán». Sus palabras atravesaron la plaza, y algunos comerciantes se giraron, sorprendidos por su franqueza y arrogancia. Pero Isabel no buscaba conmover a nadie, buscaba reafirmar su propia percepción de superioridad. El desprecio de Isabel hacia los pobres no era solo verbal, también era visible en sus acciones. Cuando contrataba a sirvientes para la mansión, elegía siempre a los jóvenes de familias acomodadas, nunca a los humildes, aunque estos últimos fueran más trabajadores y leales. Sus decisiones financieras también demostraban su falta de sensibilidad. Nunca donaba a hospitales ni ayudaba a las escuelas de los barrios pobres, y menos aún financiaba obras que pudieran mejorar la vida de quienes vivían en la miseria. Para ella, dar sin recibir reconocimiento era una pérdida de tiempo y de dinero. Sin embargo, en medio de su desprecio, había momentos de inquietud que Isabel no podía ignorar. Cuando veía a los niños jugando descalzos, a las mujeres mendigando, o a los ancianos hambrientos, sentía una incomodidad extraña, una punzada que intentaba ahogar con pensamientos de arrogancia. Pero cuanto más trataba de ignorarla, más intensa se hacía esa sensación. No comprendía qué era, pero algo dentro de ella empezaba a reconocer, aunque lo negara, que su riqueza no podía comprar amor ni compasión. Una tarde, mientras la brisa del río Guadalquivir refrescaba la plaza central, Isabel vio como un mendigo pedía una moneda a un grupo de comerciantes que lo ignoraban. El hombre, con ropas gastadas y rostro marcado por el tiempo, levantó la vista hacia ella. Por un instante, sus ojos se encontraron. Isabel apartó la mirada, incómoda, y apretó los labios.
Sintió un escalofrío que no sabía explicar, pero rápidamente lo atribuyó al viento. A pesar de todo su orgullo, Isabel comenzaba a sentir algo que no podía nombrar. La inquietud de un corazón que, por primera vez, se daba cuenta de que no todo en la vida podía comprarse. Ese desprecio que ella había cultivado durante años estaba a punto de ser confrontado por algo mucho más grande que ella: la misericordia y el amor de Jesús. Desde lo alto de su carruaje, mientras el sol caía sobre las azoteas de Sevilla y los pajarillos cantaban en los balcones, Isabel observó otra escena que jamás olvidaría. Un grupo de niños corría hacia un hombre vestido de blanco y rojo, riendo y abrazándolo sin temor, sin preocuparse por su estatus o apariencia. Ese hombre era Jesús, y su presencia empezaba a derribar, aunque lentamente, los muros de orgullo y desprecio que Isabel había levantado durante toda su vida. Mientras el carruaje se alejaba, Isabel de Montoya, la mujer millonaria que despreciaba a los pobres, no podía dejar de pensar en esa mirada, en esos abrazos, y en cómo alguien sin riqueza podía despertar tanta alegría, tanta esperanza y tanto amor en los corazones de los más necesitados. Y, sin saberlo aún, esa inquietud sería la semilla que un día transformaría su vida por completo. Si esta historia está tocando tu corazón y sientes que también necesitas el consuelo y la fuerza de Jesús en tu vida, quiero invitarte a revisar si ya estás suscrito a este canal. Al hacerlo, no solo recibirás nuestras reflexiones y oraciones, sino que también formarás parte de una comunidad que ora y camina junta en la fe. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para que cada mensaje llegue directamente a ti en el momento en que más lo necesites. Únete hoy y permite que la palabra de Dios siga transformando tu vida. El vacío que el dinero no llenaba. A pesar de todas sus riquezas y lujos, Isabel de Montoya empezaba a sentir un vacío que ni la mansión más grande, ni los vestidos más finos, ni las joyas más costosas podían llenar. Por las noches, cuando las luces de los candelabros iluminaban los salones de su hogar, y el murmullo lejano de Sevilla llegaba desde la plaza, Isabel se encontraba sola frente a un espejo enorme, contemplando su reflejo. No veía en la mujer poderosa que todos admiraban, veía a alguien perdida, atrapada en un mundo que ella misma había construido. El oro y el mármol que la rodeaban solo amplificaban la sensación de soledad. Cada mesa servida con manjares exquisitos, cada copa de vino caro, cada nota musical que llenaba la sala de su mansión parecía incapaz de tocar su corazón. La felicidad que buscaba entre los objetos materiales se desvanecía al instante, dejando un hueco que ella aún no sabía cómo nombrar. Isabel recordaba las palabras de su madre, que en vida le decía: «El dinero puede comprarte comodidad, hija mía, pero jamás llenará los huecos del corazón». Palabras que en su momento sonaron lejanas, casi irrelevantes, se volvían ahora insoportablemente reales. Sin embargo, su orgullo no le permitía admitirlo. Prefería ocupar su mente con planes, con adquisiciones, con fiestas y con la constante admiración de la sociedad. Pero ni todo eso podía apagar la inquietud que crecía dentro de ella. En varias ocasiones, intentó buscar consuelo en los lujos de su mansión. Caminaba por los salones, acariciando los tapices, abriendo cofres llenos de joyas, oliendo perfumes traídos de lejanas tierras. Nada lograba calmar el vacío que sentía. Sus vestidos más finos se sentían como disfraces, sus fiestas como teatros vacíos, y sus conversaciones, incluso con los más influyentes comerciantes de Sevilla, parecían huecas y superficiales. El vacío de Isabel no era solamente emocional, también era espiritual. Años de orgullo y desprecio hacia los pobres habían endurecido su corazón, y la distancia con Dios había crecido tanto como sus riquezas. No había oración que la hiciera sentirse más cerca de él. No había acto de bondad que hubiese practicado que pudiera aliviar esa sensación de soledad. Su alma anhelaba algo más profundo, algo que el oro no podía comprar. Una noche, mientras observaba desde el balcón de su mansión la luna reflejada en el río Guadalquivir, Isabel recordó las escenas de la plaza. Los niños descalzos, la anciana mendiga que la había confrontado con su mirada, y el hombre de túnica blanca que había abrazado a aquellos que nada tenían. Una extraña mezcla de curiosidad, incomodidad y miedo comenzó a recorrer su cuerpo. Era como si una voz interior le susurrara que la vida que llevaba no era suficiente, que su riqueza no era verdadera riqueza, y que algo mucho más grande la esperaba fuera de su mundo de oro y mármol. El silencio de la noche parecía acompañarla en esa revelación. Las paredes de la mansión, que hasta entonces la habían protegido de la realidad de los pobres y de la necesidad de amor genuino, ahora se sentían como jaulas doradas. Cada objeto valioso que la rodeaba le recordaba la falta de algo que ni siquiera podía nombrar: la paz, la compasión, el perdón,
la alegría verdadera. Esa inquietud fue creciendo con cada amanecer. Cuando salía al balcón y veía a la ciudad despertar, los vendedores que abrían sus puestos, los niños que corrían hacia la escuela con libros desgastados, y los ancianos que recorrían las calles buscando sustento, Isabel sentía un dolor silencioso que no sabía cómo aliviar. Cada mirada de necesidad que cruzaba su camino le recordaba que su corazón estaba vacío, aunque ella no quisiera admitirlo. A diferencia de su desprecio inicial, comenzaba a surgir en ella una comprensión instintiva. La riqueza no define la grandeza de una persona. Ni el oro, ni las joyas, ni los banquetes llenan un corazón. Había algo más, algo intangible que aún no había tocado su vida, pero cuya presencia comenzaba a sentirse cercana, inevitable. Era el llamado a abrir su corazón, a mirar más allá del lujo, a reconocer la verdad que había estado evitando por años, que el amor, la misericordia y la compasión eran las únicas verdaderas riquezas. Isabel no sabía cómo actuar ante ese vacío. Sus noches se llenaban de insomnio y su mente de preguntas. ¿Es posible que todo lo que he acumulado no tenga valor real? ¿Es posible que mi vida haya estado equivocada hasta ahora? Cada una de estas preguntas la acercaba, sin que ella lo comprendiera del todo, al encuentro que cambiaría su destino, el encuentro con Jesús. Y aunque aún no había sucedido, Isabel sentía que algo grande estaba por ocurrir. Una presencia invisible parecía rodearla, preparando su corazón, revelándole que la verdadera riqueza no estaba en sus manos, sino en su capacidad de amar, perdonar y abrirse a la gracia de Dios. Porque el vacío que sentía, tan profundo e imposible de llenar con oro o lujos, solo podría ser colmado por él. El encuentro inesperado con Jesús. Un día, mientras el sol de Sevilla brillaba sobre las callejuelas empedradas, Isabel de Montoya decidió salir a recorrer la ciudad. No era curiosidad genuina lo que la impulsaba, era más bien una mezcla de rutina, orgullo y un leve impulso interno que no lograba comprender del todo. Se acomodó en su carruaje, reluciente y elegante, y recorrió las plazas y mercados que durante años había evitado mirar de cerca. Al pasar por la plaza central, algo llamó poderosamente su atención. Una multitud se había congregado frente a un pequeño escenario improvisado. Entre ellos, había hombres y mujeres, ancianos y niños, todos con semblantes atentos y sonrientes, escuchando a alguien que no necesitaba adornos ni riquezas para captar su atención. Era un hombre vestido de manera sencilla, túnica blanca, manto rojo sobre los hombros, sandalias desgastadas. Sus ojos transmitían serenidad y autoridad al mismo tiempo. Era Jesús. Isabel, intrigada y, al mismo tiempo, ligeramente incómoda, ordenó al cochero detener el carruaje un poco más lejos, tratando de observar sin ser notada. Sin embargo, lo que vio la dejó sin aliento. Jesús no solo hablaba, sino que caminaba entre la multitud, tocando suavemente a los enfermos, abrazando a los niños, y ofreciendo palabras de consuelo a los pobres que lo rodeaban. Sus gestos eran llenos de ternura, humildad y amor genuino, algo que Isabel jamás había experimentado ni comprendido. El corazón de Isabel latía con fuerza, aunque no quería admitirlo. Su mente intentaba racionalizar lo que estaba viendo. Es solo un hombre, nada extraordinario. La gente es débil y necesita creer en milagros. Pero sus pensamientos se desmoronaban al ver la devoción y el respeto que todos le mostraban, sin que él buscara dinero, fama o poder. Era como si Jesús poseyera un magnetismo que trascendía cualquier riqueza material. De pronto, Jesús levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Isabel. Fue un instante breve, pero suficiente para que ella sintiera algo que nunca había sentido antes: vulnerabilidad. No era miedo, ni vergüenza, ni enojo. Era una mezcla extraña de asombro y reconocimiento silencioso de su propio vacío. La mujer millonaria, acostumbrada a dominar con la mirada y el poder, se sintió desnuda ante alguien que no tenía nada, y al mismo tiempo, parecía poseerlo todo. El silencio de la multitud se hizo absoluto por un momento, y Jesús habló con voz firme pero amable. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Al pronunciar esas palabras, Isabel sintió que su pecho se oprimía. Era como si alguien hubiera señalado directamente el hueco de su corazón, ese vacío que ni todo el oro de Sevilla había logrado llenar. Sintió culpa, incomodidad y, al mismo tiempo, una esperanza que no comprendía. Jesús continuó caminando entre los enfermos y los pobres, tocando sus frentes, escuchando sus historias, consolando sus lágrimas. Cada gesto era un reflejo de amor incondicional. Isabel observaba, sin poder apartar la mirada, mientras los corazones de quienes lo rodeaban parecían llenarse de paz.
Nunca había presenciado algo tan puro, tan auténtico. Un niño se acercó corriendo a Jesús, con los ojos llenos de lágrimas y los brazos extendidos. Jesús lo abrazó, y ese abrazo se sintió como un soplo de vida que atravesó a Isabel de una manera que ni ella podía explicar. En ese momento comprendió que lo que veía no era solo compasión, sino la manifestación tangible del amor de Dios, algo que no podía comprarse ni fingirse. A medida que la multitud se dispersaba, Jesús caminó hacia el carruaje de Isabel. Ella sintió un nerviosismo que nunca antes había experimentado. Sus manos temblaban ligeramente al ajustarse el abanico, y su rostro, acostumbrado a la seguridad y la altivez, mostraba una mezcla de miedo y curiosidad. Jesús se detuvo frente a ella, y con una mirada que parecía penetrar hasta lo más profundo de su alma, dijo: Isabel, he visto tu corazón. No es suficiente tener riquezas si olvidas a los que sufren. Hay algo más grande que el oro, algo que tu alma necesita para ser plena. Isabel tragó saliva, incapaz de responder. Su orgullo luchaba con la sensación que la atravesaba. Sabía que Jesús tenía razón, pero no entendía aún cómo aceptar esa verdad. El momento se prolongó en un silencio pesado, lleno de significado. No hacía falta que Jesús dijera más. Sus ojos, sus gestos y la paz que emanaba eran más elocuentes que cualquier palabra. Isabel comprendió, en lo más profundo de su ser, que la vida que había llevado hasta entonces, marcada por el orgullo, el desprecio y la búsqueda de riqueza material, estaba a punto de cambiar para siempre. Ese encuentro inesperado, en medio de una plaza común de Sevilla, fue el inicio de una transformación que ni la mansión más grande ni el oro más valioso podrían haber anticipado. Isabel estaba frente a Jesús, y aunque todavía no lo sabía, aquel encuentro sería el principio de la mayor lección de su vida, que el verdadero tesoro no se encuentra en las riquezas, sino en el amor, la compasión y la humildad. Mientras el sol se ocultaba tras los tejados de Sevilla, Isabel de Montoya comprendió que estaba frente a algo que cambiaría su destino para siempre. No era un simple hombre lo que tenía delante, sino la manifestación del amor de Dios, y por primera vez, su corazón se abrió, aunque de manera tímida, al milagro que estaba por venir. La decisión de cambiar. Tras días de reflexión profunda, Isabel de Montoya se levantó con un nuevo propósito. La mansión que antes había sido símbolo de orgullo y lujo se convirtió en el escenario de su transformación. Caminando por los largos corredores, sentía como cada objeto que antes admiraba ahora parecía testigo silencioso de su pasado distante y de su futuro incierto, lleno de posibilidades de amor y compasión. Decidió empezar por los más cercanos, sus sirvientes. Antes, su trato había sido frío y autoritario, basado en la jerarquía y el poder. Ahora, los observaba con ojos distintos, reconociendo su esfuerzo y humanidad. Llamó a cada uno por su nombre, escuchando sus historias, sus dificultades y sus sueños. En cada conversación, Isabel descubría que su riqueza podía ser una herramienta de cambio, no un muro que la separara de los demás. Pero Isabel sabía que los cambios más importantes debían ir más allá de su mansión. Quería tocar la vida de aquellos que habían sufrido su desprecio durante años, los pobres de Sevilla, los ancianos, los niños descalzos y los enfermos. Recordó las palabras de Jesús: El que sirve a los más pequeños, me sirve a mí. Inspirada por ese mensaje, Isabel organizó una primera visita a la plaza central. Esta vez, no llegó en su carruaje elegante, sino caminando entre la multitud, con vestimenta sencilla y un corazón abierto. Llevaba consigo pan, ropa y dinero, pero más que eso, llevaba su disposición de escuchar, de ayudar y de mostrar amor genuino. La reacción de los presentes fue mixta. Algunos la miraban con desconfianza, recordando su arrogancia y desprecio de años anteriores. Otros, sin embargo, sintieron un cambio real en su mirada y en sus gestos, y comenzaron a acercarse con cautela. Isabel, consciente de la importancia de cada acción, se arrodilló frente a los niños, los abrazó y les ofreció lo que había traído. A los ancianos, les dio comida y ropa, escuchando sus historias sin prisa, con paciencia y atención. Cada gesto suyo era un reflejo de humildad y transformación. Ese día, Isabel experimentó por primera vez la alegría verdadera. No era la alegría efímera que proporcionaban los banquetes o las joyas, sino una alegría profunda, tranquila, que llenaba el vacío de su corazón. Comprendió que ayudar a los demás no era un sacrificio, sino una fuente de paz y satisfacción que el dinero nunca podría proporcionar. La decisión de cambiar también la llevó a confrontar su propio orgullo. Aceptó que durante años había sido ciega a las necesidades de su ciudad, y que su riqueza había sido utilizada para separarla de la realidad en lugar de acercarla a ella. Esta aceptación no fue fácil,
Hubo lágrimas, momentos de duda y recuerdos dolorosos. Sin embargo, la guía de Jesús y la apertura de su corazón hicieron posible que Isabel enfrentara su pasado con humildad y determinación. Con el tiempo, su transformación se hizo evidente para todos. La mansión de Isabel ya no era solo un símbolo de poder y lujo, se convirtió en un lugar de encuentro, donde los necesitados eran recibidos con amabilidad y respeto. Organizaba comidas, ofrecía educación a los niños pobres y proporcionaba ayuda a los enfermos. Cada acto, por pequeño que pareciera, reforzaba su compromiso de vivir según los principios que Jesús le había enseñado. Pero la verdadera prueba de su cambio no estaba solo en las acciones visibles, sino en su corazón. Isabel ya no miraba con desdén a quienes antes despreciaba. Cada encuentro, cada gesto de gratitud, cada sonrisa de alguien que había recibido su ayuda, era un recordatorio de que la verdadera riqueza estaba en amar y servir a los demás. Una tarde, mientras caminaba nuevamente por la plaza central, Isabel vio a Jesús entre la multitud. Se acercó, esta vez sin temor ni orgullo, sino con gratitud y reverencia. Él la miró con una sonrisa serena, y sus ojos reflejaron aprobación y amor. En ese instante, Isabel comprendió que su decisión de cambiar no solo había transformado su vida, sino también su relación con Dios y con la humanidad. Isabel de Montoya, la mujer que antes despreciaba a los pobres, había tomado la decisión más importante de su vida: abrir su corazón, servir con amor y dejar que la compasión guiara sus acciones. Esa decisión no solo la liberó de su vacío interior, sino que también convirtió su vida en un testimonio vivo del poder transformador del encuentro con Jesús. El mensaje para tu vida hoy. Hoy, al mirar la historia de Isabel de Montoya, debemos recordar que todos llevamos dentro de nosotros un corazón que puede cambiar, un alma que puede abrirse a la compasión y al amor verdadero. Isabel, la mujer millonaria que despreciaba a los pobres, nos muestra que no importa cuán lejos estemos de la humildad o cuán atrapados estemos en nuestro orgullo, siempre existe la oportunidad de transformación cuando abrimos nuestro corazón a Dios. Quizás tú que me estás escuchando hoy sientas que tu vida está llena de riquezas materiales, logros o reconocimientos, pero aún así sientas un vacío que no puedes explicar. Tal vez, como Isabel, hayas ignorado a quienes te rodean, juzgando o despreciando, sin comprender que la verdadera riqueza no se mide en lo que posees, sino en lo que das y en cómo amas a los demás. El primer mensaje que queremos dejarte hoy es que ninguna riqueza material puede llenar un corazón vacío. Isabel tuvo todo lo que el mundo podía ofrecer, y aún así su alma estaba incompleta. La lección es clara: buscar reconocimiento, oro o poder sin cultivar la compasión y la fe solo conduce a la soledad y al vacío interior. Dios nos llama a mirar más allá de las apariencias y de los bienes materiales, a ver la humanidad en cada persona, y a valorar la bondad y el amor por encima de todo. El segundo mensaje es que el cambio es posible en cualquier momento de tu vida. Isabel no nació compasiva, no fue siempre generosa ni amable. Su transformación comenzó el día que se encontró con Jesús y reconoció sus errores. Si ella pudo cambiar, tú también puedes. No importa lo que hayas hecho, cuán orgulloso te hayas sentido o cuán lejos hayas estado de la fe y la bondad. Siempre hay un camino de regreso hacia la luz y la misericordia de Dios. Cada acto de amor, cada gesto de compasión, cada oración sincera es un paso hacia ese cambio. El tercer mensaje es que el encuentro con Jesús puede transformar tu vida de manera inesperada. No necesitas buscarlo en templos lujosos o en ceremonias grandiosas. Jesús se encuentra en los detalles cotidianos, en los momentos que parecen simples, en los rostros de quienes sufren, en la naturaleza, en la oración silenciosa y en la disposición de tu corazón. Isabel lo vio en la plaza de Sevilla, rodeado de los más humildes, y su vida cambió para siempre. Tú también puedes experimentar ese encuentro si abres tu corazón, si dejas que la fe y la humildad guíen tus pasos. El cuarto mensaje es que servir a los demás es servir a Dios. Cada acción de amor hacia los necesitados, cada palabra de consuelo, cada gesto de apoyo tiene un valor eterno. Isabel comprendió que sus riquezas solo adquirían verdadero significado cuando se utilizaban para ayudar a los demás. Y tú, que escuchas hoy, puedes aplicar esta lección en tu vida. Un acto de bondad, aunque pequeño, puede cambiar vidas y llenar tu corazón de una paz que ningún dinero o poder puede ofrecer. Finalmente, el quinto mensaje es que nunca es tarde para abrir el corazón y vivir en plenitud. No importa cuántos años tengas, cuántos errores hayas cometido o cuánto te hayas alejado de Dios, siempre existe la oportunidad de volver, de amar, de perdonar y de transformar tu vida. Isabel comenzó su cambio después de años de orgullo y desprecio, y hoy su historia es un testimonio vivo de que la misericordia de Dios es infinita y su amor, incondicional.
Hoy, te invito a reflexionar. ¿Qué aspectos de tu vida necesitan transformación? ¿Qué corazones necesitan tu amor y tu compasión? ¿Qué orgullo, miedo o indiferencia debes dejar atrás para acercarte a Dios y a los demás? Recuerda que cada paso que das hacia la bondad, la fe y la humildad es un paso hacia una vida plena y significativa. Cierra tus ojos por un momento e imagina que Jesús está frente a ti, mirándote con amor y comprensión, tal como miró a Isabel en la plaza de Sevilla. Siente cómo su presencia puede tocar tu corazón, disipar tus miedos y mostrarte el camino hacia la verdadera riqueza, la riqueza del amor, la compasión y la fe viva. No permitas que la rutina, el orgullo o las preocupaciones del mundo apaguen tu capacidad de sentir, de dar y de transformar. Hoy es el día para abrir tu corazón, para actuar con amor y para recibir el milagro que solo Dios puede ofrecer. La historia de Isabel de Montoya nos enseña que, sin importar lo que hayamos sido, podemos convertirnos en luz para los demás, y que el verdadero milagro comienza en el corazón de quien decide amar y servir. Recuerda, el vacío que sientes no es un castigo, sino una llamada. Una llamada a acercarte a Dios, a reconocer la humanidad en los demás y a vivir con un corazón abierto, lleno de amor, esperanza y fe. Haz de este momento tu propio encuentro con Jesús, y permite que su enseñanza transforme tu vida tal como transformó la de Isabel.